Escherichia coli enterotoxigénica. En cuanto a sus generalidades, este microorganismo es un habitante normal en el intestino de los seres humanos y de los animales. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas, sin embargo, hay un grupo de E. coli consideradas como patógenos que causan enfermedades diarreicas en los seres humanos. Son bacilos gram negativos, fermentadores, es aeróbica y anaeróbica facultativa, poseen metabolismo respiratorio y fermentativo, es la causa más común y grave de diarrea infantil llamada diarrea del viajero. Se da por ingestión de agua o alimentos contaminados con heces y no se transmite de persona a persona. Taxonomía. Dominio bacteria, filo protobacteria, clase gamma protobacteria, orden enterobacterales, familia Enterobacteriaceae, género Escherichia, especie E. coli, cepa Escherichia coli enterotoxigénica. En cuanto a su epidemiología, este microorganismo es un importante agente causal de diarrea en lactantes, responsable de numerosos casos y muertes en niños menores de 5 años, aunque se observa en todos los grupos de edad, pues también afecta a la población adulta, ya que es el principal agente etiológico, pues este ocasiona lo que se denomina diarrea del viajero. Aproximadamente 3 a 17% de los adultos con diarrea del viajero posteriormente desarrollan enfermedad inflamatoria intestinal. La transmisión ocurre por la ingesta de alimentos o agua contaminados. Los alimentos del destete son importante fuente de infección en los lactantes y la excreción de este puede ser prolongada. En cuanto a la morbilidad de este microorganismo, la incidencia es desconocida ya que pocos laboratorios pueden identificar este microorganismo, teniendo en cuenta los costos y complejidad de la técnica. Según su mortalidad, la Organización Mundial de la Salud le atribuye 380.000 muertes en todo el mundo actualmente, donde la mayoría son niños. Ecología. Entonces, el principal reservorio de esta bacteria es el tracto gastrointestinal de los humanos y tiene prevalencia en niños menores de 2 años. Dice que también hay evidencia de la presencia de serotipos de Escherichia coli enterotoxigénica en animales bovinos, porcinos y otros rumiantes. También se ha detectado en alimentos, esto se asocia principalmente a manipuladores infectados, también al uso de agua contaminada durante la preparación de estos alimentos. Entre los alimentos tenemos el queso, los productos lácteos, el pato, la carne de cangrejo, la mayonesa y la ensalada. Y ambientalmente también se han encontrado serotipos en nichos ambientales de granjas, cultivos de legumbres y aguas contaminadas. Los principales factores de virulencia de la E. coli enterotoxigénica son su pili tipo 4, que participa en la adherencia y colonización de la mucosa intestinal. Sus flagelos, que son denominados antígeno H, actúan en la colonización, movilidad y adherencia a células epiteliales. También contamos con lipopolisacáridos, conformados por un lípido A y es un antígeno O que se utiliza para producir la respuesta inmune y su serotipificación bacteriana. Los factores de colonización, o denominados CFS, que en E. coli enterotoxigénica son llamados antígenos de superficie coli o CSS. Se encargan de adhesión a las células epiteliales del intestino delgado y son asociados a la movilidad y autoagregación bacteriana. Los factores de colonización o CFS, primero se expresa la histoproteína de adhesión ETPA. Segundo, se inhibe la actividad de la histoproteína ETPA por el transportador EATA.
Esta interacción da origen a la adhesión de E. coli enterotoxigénica a los enterocitos por los logs citogénicos de invasión A y B. Luego juntamos con toxinas, que son uno de los principales factores de patogenicidad que presenta la E. coli enterotoxigénica. Tenemos la enterotoxina termolábiles LT y termoestables ST, y la citolicina A o Clear A, que también ha sido descrita como una citolicina de E. coli enterotoxigénica. El mecanismo de la enterotoxina termolábil LT: primero, la E. coli enterotoxigénica secreta la enterotoxina LT mediante el sistema de secreción tipo 2 dentro de vesículas de membrana externa o OMB. Segundo, la enterotoxina LT, con la ayuda de la subunidad B, se une al gangliósido o GM1, que por endocitosis permite que la vesícula de membrana externa ingrese al citoplasma. Una vez allí, las OMB se dirigen al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. Luego de esto, la subunidad LTA1 presente en el citosol se une mediante ribosilación al ADP, a los núcleos de guanino, inhibe la actividad de la GTPasa y activa la adenociclasa. Esta reacción produce un aumento en la adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico, lo que estimula la secreción de cloruro y demás electrolitos a través del canal de regulador extramembranal de la fibrosis quística o CFTR, e impide la absorción del intestino y de esta forma ocasiona diarrea secretora de amplia intensidad. La enterotoxina termoestable ST, la unión está medida por la guanilato ciclasa C o GCC. Produce un aumento de la guanosin monofosfato cíclico o GMP cíclico dependiente de la proteína quinasa 2, donde se produce el mismo efecto de la LT, al aumentar la secreción por el canal regulador transmembranal de la fibrosis quística. Ahora tenemos la citolicina A, que es una citotoxina, cuya función es la de formar poro, induciendo una apoptosis en los macrófagos, y tiene una actividad hemolítica. A continuación vamos a ver la fisiopatología. Bueno, empezaremos hablando sobre el mecanismo de entrada. Entonces, para esta bacteria E. coli enterotoxigénica tenemos un mecanismo de entrada fecal oral. Entonces tendremos una secuencia: un niño que fue al baño, el cual no hace un lavado de manos correctamente, posteriormente se dirige a un restaurante donde ordena algo de comer. El niño se lleva las manos a la boca, donde hay contacto de ciertos restos de materia fecal que son ingeridos por el niño cuando éste se encuentra comiendo. Cabe destacar que éste en ningún momento se da cuenta de la entrada de los microorganismos, ni que tampoco tiene restos de materia fecal en sus manos. Fisiopatología. La patogénesis de ETET, como la de cualquier microorganismo, requiere la colonización o infección y la posterior liberación de sus mediadores para que estos actúen sobre la célula del hospedero. ETET se define por la producción de las toxinas termolábil y termoestable, que están codificadas en plásmidos, cuya estructura y mecanismo de acción están bien establecidos. La adherencia de ETET a los enterocitos está mediada por unas fimbrias, las cuales también están codificadas por plásmidos y le van a ayudar o están asociados a la movilidad de la bacteria. También se ha descrito una vecina denominada ETPA,
Esta es una glucoproteína secretada por un sistema de secreción de dos componentes denominados ETP-BAC con una función muy particular, ya que esta pues forma un puente molecular entre las regiones altamente conservadas de la flagelina, que estos pues se encuentran presentes en la punta del flagelo de ET y en la superficie celular de la célula. Para permitir que estos factores de colonización se adhieran pues a la célula. Después, el autotransportador EATA, incluida en el grupo de las serin-proteasas, inhiben la actividad ETPA. Una vez que este ET se une a la mucosa intestinal, libera sus toxinas que resulta de la diarrea acuosa parecida a la del cólera, que es una característica de este patógeno. Hablando de otro factor de adherencia, tenemos los CFS, que son los factores de colonización. Estos se encargan de la adhesión a las bacterias a ciertos receptores, como son receptores de fibronectina, glicoesfingolípidos y glicoproteínas, que estos se encuentran en la superficie de las células epiteliales del intestino delgado. Esto permite su colonización y también les permite una autoagregación bacteriana. Entonces, cuando la bacteria se une a esta célula por medio de los receptores de su superficie, ahí es donde hace una posterior adherencia y luego pues va a hacer una colonización e invasión de la cual hablaremos más adelante. Resumen. Entonces aquí se explica concretamente la forma en que la bacteria hace adherencia a la célula epitelial del intestino delgado. Bien, ahora iniciaremos a hablar del principal factor de virulencia, la cual es la secreción de dos enterotoxinas, una enterotoxina termoestable y una enterotoxina termolábil. Cabe resaltar que estas enterotoxinas son liberadas cuando la bacteria ya está adherida a la célula. Otra cosa importante es que la enterotoxina termolábil hay dos tipos, una que es la LT1 y la LT2. La LT2 está asociada directamente a cepas humanas. Cada toxina se divide en dos subunidades, la A y la B. Iniciaremos a hablar de la enterotoxina termolábil. Esta es secretada mediante por el sistema de secreción tipo 2. Una vez dentro de las vesículas de la membrana externa y posteriormente con la ayuda de la subunidad B de la enterotoxina termolábil, se une al gangliósido que por endocitosis permite que las OMS ingresen al citoplasma. Una vez allí, se dirigen al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. La subunidad LT presentes en el citosol se unen mediante ribolización del ADP a los nucleótidos de guanina. Pues también hay que tratar que inhibe la actividad de la GTPasa y actividad de la adenilato ciclasa. Estas reacciones producen un aumento del AMP cíclico, lo que estimula la secreción de cloruro y demás electrolitos. Además del canal regulador transmembranal de la fibrosis quística, e impide la absorción del intestino y de esta forma ocasiona diarrea secretoria de amplia intensidad. Como lo podemos ver acá, la bacteria está unida por factor de adherencia, libera la enterotoxina termolábil, la cual por medio de la endocitosis llega al aparato de Golgi, inicia a hacer todo el proceso, inicia a secretar el cloruro y demás electrolitos y también pues impide la absorción del intestino.
Bien, ya teniendo claro lo de la enterotoxina termolábil, entraremos a hablar de la enterotoxina termoestable. Esta, esta está mediada por la guanilinato ciclasa y existe un aumento del GMP cíclico dependiente de la proteína quinasa 2, donde se produce el mismo efecto de la enterotoxina termolábil. Al aumentar la secreción por la CFR, además las enterotoxinas termoestables tienen la capacidad de controlar la proliferación celular, pues según varios estudios inhibe la síntesis del ADN en células de cáncer de colon que dependen de los niveles de calcio intracelulares. Otra cosa importante es que la citolicina A expresada en el gen CLA también ha sido descrita como una citotoxina de esta bacteria, la cual su función son la formación de pores y la inducción de la apoptosis en los macrófagos, además de la actividad hemolítica. Como lo podemos notar acá, lo mismo, la bacteria está unida por factor de adherencia, libera la enterotoxina, la cual pues mediante el GS hace la misma actividad que hacía la termolábil, la cual era pues la secreción de cloruro y de otros electrolitos y inhibiendo pues también la absorción del intestino delgado. Ahora miraremos aquí lo que es el resumen de la fisiopatología. Rasgos clínicos. Entonces, en promedio el periodo de incubación es de 26 horas, pero el rango puede variar de 8 a 44. Las manifestaciones clínicas son la diarrea acuosa moderada severa sin sangre ni moco, pero en algunos casos severos puede presentarse diarrea con sangre después de 1 a 4 días. También presenta dolor cólico abdominal, vómitos, acidosis, astenia acentuada, deshidratación y febrícula. Es una enfermedad autolimitada por lo que va a desaparecer en menos de 5 días. Tratamiento. Entonces, esta es una enfermedad autolimitada por lo que los pacientes se van a recuperar en pocos días sin un tratamiento específico, pero hay casos en los que ocurre deshidratación y es necesario utilizar sales de rehidratación oral o líquidos endovenosos dependiendo de la severidad. Dice que el tratamiento con antibióticos usualmente no es necesario y pues esto debe ser considerado según cada caso específicamente. Diagnóstico. Entonces, la muestra que debe tomarse para el diagnóstico corresponde a heces fecales durante la fase aguda de la enfermedad. Las cepas aisladas en esta fase deben ser diferenciadas de las E. coli genéricas mediante pruebas inmunológicas y ensayos de reacción en cadena de la polimerasa, denominada PCR, específicos para las toxinas. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención.